En enero de 2014, el cuerpo de Heather Malone, una joven de 18 años, fue encontrado en la sala de una casa suburbana en Brookhaven, Georgia. La investigación reveló los inquietantes detalles de su obsesiva relación con el entrenador de secundaria, Nathan Ellis. Todo comenzó en el otoño de 2013, en la preparatoria Brookhaven, cuando una serie de eventos desencadenaron celos, traición y, finalmente, una noche de devastadora violencia. Nathan Ellis siempre había sido el tipo de hombre al que la gente gravitaba. Con solo 28 años, su carisma y su habilidad natural para conectar con los demás lo convertían en la persona ideal para su papel como el nuevo entrenador de baloncesto en la preparatoria Brookhaven. Sus jugadores lo admiraban no solo por sus habilidades, sino porque parecía preocuparse genuinamente por su desarrollo dentro y fuera de la cancha. Nathan no era solo su entrenador, era su mentor, una figura a la que podían admirar. Su vida personal parecía tan perfecta como su carrera profesional. Recientemente se había casado con Hannah, su novia de la universidad, en una hermosa ceremonia el 14 de abril de 2012. Hannah era maestra de preescolar y era conocida en todo el pueblo por su carácter amable y su amor por los niños. Juntos, acababan de mudarse a una acogedora casa de 3 habitaciones en las afueras de Brookhaven. La casa no era grande, pero estaba llena de posibilidades. Espacio para una guardería, un patio trasero para un columpio y un futuro lleno de amor y calidez, tal como Nathan y Hannah soñaban. Para Nathan, la transición a la vida de casado era emocionante pero desafiante. Equilibrar las exigencias de su nuevo trabajo y su compromiso con Hannah requería más energía de la que había anticipado. Hannah, siempre comprensiva, lo alentaba a poner toda su pasión en el entrenamiento, asegurándole que siempre encontrarían tiempo el uno para el otro. Pasaban los fines de semana decorando su hogar y hablando sobre sus planes para el futuro. Hannah incluso comenzó a hacer una lista de nombres de bebés, anotándolos cuidadosamente en un pequeño cuaderno que guardaba junto a la cama. Mientras tanto, Heather Malone llevaba una vida muy diferente. Con 17 años, era la porrista estrella de la preparatoria Brookhaven. Su impresionante apariencia y personalidad extrovertida la convertían en el centro de atención donde quiera que fuera. Pero detrás de su radiante sonrisa había una chica desesperada por amor y estabilidad. Heather había crecido en un hogar roto, con padres más interesados en sus propias discusiones que en criar a su hija. Su padre se fue cuando ella tenía 10 años, y su madre, luchando contra el alcoholismo, apenas lograba mantener su pequeño apartamento en condiciones habitables. Heather aprendió desde temprana edad a valerse por sí misma. La inestabilidad en su hogar moldeó a Heather hasta convertirla en una experta manipuladora. Sabía cómo usar su belleza y encanto para conseguir lo que quería, y no temía cruzar límites con tal de escapar del caos de su vida personal. A pesar de su popularidad en la escuela, Heather cargaba con una profunda inseguridad. Anhelaba que alguien viera más allá de su apariencia, alguien que le diera el amor y la validación que nunca recibió en casa. Nathan se convirtió en ese alguien. Todo comenzó de manera inocente. Era septiembre de 2012, y Nathan llevaba apenas unos meses en la preparatoria Brookhaven. Heather solía quedarse hasta tarde después de las prácticas de porristas, rondando cerca del gimnasio para ver al equipo de baloncesto. Al principio, solo era un enamoramiento inofensivo. Admiraba la confianza de Nathan, la manera en que se ganaba el respeto de sus jugadores sin perder su accesibilidad. Para Heather, él no era solo un entrenador, era el tipo de hombre que imaginaba que podría salvarla de la vida de la que tanto quería escapar. Para Nathan, la atención de Heather era halagadora. Se estaba adaptando a su nuevo rol como esposo y entrenador, pero las presiones de ambos comenzaban a pesarle. Las largas noches, revisando estrategias de juego, a menudo significaban menos tiempo con Hannah, quien estaba ocupada manejando su aula llena de niños enérgicos. Cuando Heather comenzó a elogiarlo, alabando sus habilidades como entrenador o comentando sobre su liderazgo, Nathan sintió una validación que no se había dado cuenta de que necesitaba. Para octubre de 2012, sus interacciones se volvieron más frecuentes. Heather buscaba razones para hablar con Nathan después de la práctica, a veces pidiendo consejos sobre la escuela o diciendo que necesitaba ayuda con sus rutinas de porrista. Nathan, tomado por sorpresa por su atención pero sin querer ser grosero,
siempre accedía. Al principio, sus conversaciones eran ligeras, pero con el tiempo se volvieron más personales. Heather hablaba de sus problemas en casa, de cómo a menudo sentía que a nadie le importaba, de cómo anhelaba una vida mejor. Nathan, con su inclinación natural a guiar y apoyar, comenzó a sentirse protector con ella. Una noche, a finales de octubre, después de una práctica especialmente agotadora, Nathan se quedó hasta tarde en su oficina para terminar unos documentos. Heather llamó a la puerta, diciendo que había dejado su teléfono en el gimnasio. Cuando entró, le agradeció por ser siempre tan amable con ella. Heather le dijo cuánto lo admiraba, no solo como entrenador, sino como persona. Le confesó que él era el único adulto que realmente se preocupaba por ella. Para Nathan, el momento fue emocionalmente complicado. Veía a Heather como una joven problemática que buscaba orientación, pero la intensidad de sus palabras le hizo sentir algo que no estaba preparado para admitir. La línea entre maestro y alumna comenzó a desdibujarse, y Nathan, aunque dudoso, no hizo nada para detenerlo. Para noviembre de 2012, sus encuentros eran cada vez más frecuentes. Lo que comenzó como conversaciones casuales en el gimnasio se transformó en momentos privados en la oficina de Nathan después de horas. Heather, envalentonada por la amabilidad inicial de Nathan, empezó a cruzar límites. Se vestía de manera más provocativa durante las prácticas, asegurándose de captar su atención. Nathan, luchando contra un creciente sentimiento de culpa, trataba de racionalizar sus interacciones. Se decía a sí mismo que solo estaba siendo un mentor, un apoyo en la caótica vida de Heather. Pero Heather quería más. Anhelaba la atención de Nathan y se frustraba cuando él intentaba mantener la relación en términos profesionales. Comenzó a ponerlo a prueba, quedándose más tiempo después de la práctica, rozándolo accidentalmente durante las conversaciones y buscando excusas para enviarle mensajes fuera del horario escolar. Heather sabía cómo explotar las vulnerabilidades de Nathan y usó todas las herramientas a su alcance para acercarlo más. Para diciembre de 2012, la relación había cruzado la línea. Una noche, después de un partido en casa, Nathan se encontró solo en el gimnasio con Heather. La tensión que había estado acumulándose entre ellos finalmente estalló. En el silencio del gimnasio vacío, con el leve zumbido de las luces en el techo, compartieron su primer momento íntimo. Nathan, abrumado por una mezcla de deseo y culpa, supo que había cometido un terrible error. Pero la conexión entre ellos era innegable, y Heather no estaba dispuesta a dejarlo ir. Su aventura se convirtió en un secreto cuidadosamente guardado. Se encontraban tarde en la noche en la oficina de Nathan o bajo las gradas cuando estaban seguros de que nadie los veía. Heather mantenía su imagen en la escuela, pero su obsesión con Nathan crecía cada día más. Para Nathan, la relación era una fuente constante de angustia. Amaba a su esposa y se odiaba por traicionarla, pero no podía liberarse del control que Heather tenía sobre él. Para enero de 2013, las grietas en su secreto comenzaron a mostrarse. Heather se volvió cada vez más posesiva, enviando mensajes a Nathan a altas horas de la noche y exigiendo su atención. Le hacía preguntas insistentes sobre su matrimonio, buscando señales de que era infeliz con Hannah. Nathan, tratando de salvar lo que quedaba de su conciencia, comenzó a alejarse, pero Heather no lo permitiría. Para ella, la relación no era solo una aventura, era su salvación, su escape de una vida que despreciaba. La obsesión de Heather alcanzó un punto crítico cuando notó que Hannah asistía con más frecuencia a los partidos de Nathan. Verlo sonreírle a su esposa y mostrar orgullo al presentarla a sus jugadores la llenaba de furia. No soportaba la idea de que Nathan le diera a Hannah el amor y la atención que ella creía merecer. El escenario estaba listo para una confrontación que cambiaría sus vidas para siempre. Pero en el fondo, ella quería más. Quería borrar por completo a Hannah de la vida de Nathan. Más tarde esa noche, Hannah comenzó a sentirse mal. Al principio, solo era un leve dolor en el estómago, pero para la medianoche el dolor se había vuelto insoportable. Nathan la llevó de urgencia al hospital, con el pánico reflejado en su rostro. Los médicos actuaron rápidamente, pero el daño ya estaba hecho. Hannah había sufrido un aborto espontáneo, y el bebé con el que habían soñado se había ido. Nathan estaba devastado,
pero su dolor rápidamente se convirtió en sospecha. Algo en el momento en que sucedió no le parecía correcto. Heather había estado en la casa más temprano ese día, sin invitación y sin previo aviso. La duda lo atormentaba, pero no tenía pruebas. Cuando confrontó a Heather al día siguiente, ella lo negó todo con una expresión fría e implacable. Le advirtió que aún no había visto de lo que realmente era capaz. Nathan no sabía cómo proteger a su esposa de la tormenta que se avecinaba, pero tenía algo claro: Heather no iba a dejarlo ir sin pelear. Para enero de 2014, las vidas de Nathan, Hannah y Heather ya estaban en ruinas. Aunque el mundo a su alrededor permanecía ajeno a lo que sucedía, la obsesión de Heather había alcanzado su punto de quiebre. Su actitud, antes encantadora y coqueta, se había vuelto errática y desequilibrada. Con solo 18 años, Heather se había consumido completamente en su fijación por Nathan, viéndolo no como una persona, sino como una posesión, un salvavidas en la tormenta de su mundo roto. Se sentía traicionada, no solo por el rechazo de Nathan, sino por la continua presencia de Hannah en su vida, una presencia que simbolizaba todo lo que Heather creía que nunca podría tener. Mientras tanto, Nathan vivía con miedo constante. Se había distanciado de Heather lo más posible después del incidente del envenenamiento, pero en el fondo sabía que ella seguía siendo una amenaza. No le había contado a Hannah la magnitud de la relación, intentando protegerla de lo peor, pero la culpa lo consumía. Nathan se volvió más callado y retraído. Se refugiaba en su trabajo como entrenador, aceptando más prácticas y partidos para evitar enfrentarse a los escombros de su vida personal. Hannah, aún recuperándose de la pérdida de su bebé, notaba la distancia, pero lo atribuía al duelo. Para principios de enero, había comenzado a reconstruirse emocionalmente, apoyándose en sus padres y amigos cercanos. Pasaba los días preparando su hogar para un nuevo comienzo, con la esperanza de que la llegada de la primavera trajera un aire de renovación. Estaba decidida a reparar su matrimonio, sin saber la profundidad de la traición de Nathan ni el peligro que acechaba en las sombras. Pero Heather no podía seguir adelante. Para ella, los meses posteriores al envenenamiento habían sido un torbellino de rabia y desesperación. Pasaba horas revisando las redes sociales de Nathan, analizando cada publicación y foto en busca de señales de felicidad con Hannah. Ver a la pareja juntos alimentaba su odio creciente. Para el 10 de enero de 2014, Heather tomó una decisión. Si ella no podía tener a Nathan, nadie más lo tendría. La noche del 15 de enero de 2014, Heather puso en marcha su plan. Sabía que Nathan estaría fuera, entrenando un partido como visitante, dejando la casa vacía, excepto por Hannah. Armada con una pistola que había robado a su padrastro meses antes, Heather condujo hasta la casa de los Ellis. El vecindario estaba tranquilo, con las luces de la calle proyectando sombras largas sobre los jardines suburbanos. Aparcó unas casas más abajo y caminó el resto del camino, el aire frío mordiendo su piel mientras repasaba en su mente lo que le diría a Hannah. Entrar en la casa fue más fácil de lo que esperaba. La puerta trasera estaba sin seguro, un descuido común en una comunidad pequeña y confiada. Dentro, la casa era cálida y silenciosa, un contraste absoluto con la mente caótica de Heather. Caminó por la sala, pasando los dedos sobre los marcos de fotos en la repisa de la chimenea. Cada imagen de Nathan y Hannah sonriendo juntos solo fortalecía su determinación. No tuvo que esperar mucho. Alrededor de las 8:45 de la noche, Hannah llegó a casa con los brazos llenos de bolsas del supermercado. Se sorprendió al ver a Heather sentada en la sala, pero su educación y cortesía natural le impidieron reaccionar con rudeza. La calma de Heather se desvaneció rápidamente en ira y comenzó a acusar a Hannah de arruinarle la vida. Hannah, confundida y asustada, intentó razonar con ella, manteniendo la voz firme mientras retrocedía lentamente hacia la cocina. Heather la siguió, sacando la pistola de su chaqueta. La presencia del arma cambió todo. El miedo de Hannah se hizo evidente, pero mantuvo la compostura. Sabía que necesitaba ayuda y, pensando rápido, estiró la mano hacia su teléfono en la encimera. Fingiendo que lo manipulaba torpemente, logró marcar el 911 y susurrar su dirección antes de que Heather se diera cuenta de lo que estaba haciendo. Cuando Heather escuchó la tenue voz del operador en la otra línea, entró en pánico. Agarró a Hannah del brazo y la arrastró a la sala.
gritándole que se sentara. Hannah obedeció, su corazón latiendo con fuerza mientras intentaba idear una forma de escapar. Los minutos se sintieron como horas mientras esperaban la inevitable llegada de la policía. A las 9:03 de la noche, el sonido de las sirenas llenó el aire. La desesperación de Heather se convirtió en furia. Acusó a Hannah de haber llamado a la policía, agitando el arma de manera errática mientras caminaba de un lado a otro por la habitación. Cuando la primera patrulla entró en la entrada de la casa, el comportamiento de Heather se intensificó. Disparó un tiro, rozando el hombro de Hannah. El dolor fue agudo e inmediato, pero en medio del caos, Hannah logró arrastrarse detrás de un sofá, cubriéndose lo mejor que pudo. Los policías, al escuchar el disparo, actuaron rápidamente. Gritaban órdenes desde afuera, intentando negociar con Heather, pero ella ya estaba más allá de toda razón. Heather se atrincheró dentro de la casa, disparando frenéticamente contra los oficiales. En el caos, una bala alcanzó a uno de los policías, quien murió en el acto. Se trataba de un hombre de 32 años, padre de 2 hijos, cuya vida también sería arrebatada por aquella trágica noche. Para las 9:20 de la noche, el enfrentamiento llegó a su punto crítico. La policía irrumpió en la casa con movimientos rápidos y precisos. Heather les disparó, sus tiros descontrolados y desesperados. Los oficiales respondieron el fuego, alcanzándola con múltiples disparos. Heather cayó en la sala de estar, su sangre esparciéndose sobre el suelo de madera. Su obsesión y su furia se extinguieron en un instante. Los eventos del 15 de enero de 2014 dejaron a la comunidad de Brookhaven en estado de shock. El vecindario, antes tranquilo, se convirtió en una escena del crimen. Las luces intermitentes de los coches de policía iluminaban la tragedia que acababa de suceder. La noticia del asesinato se esparció rápidamente y en cuestión de horas se reveló la relación secreta de Nathan con Heather. La revelación destruyó la reputación de Nathan. Los padres retiraron a sus hijos de su equipo y exigieron su renuncia. Aunque Nathan cooperó completamente con la investigación y admitió su papel en los eventos que llevaron a la tragedia, el público lo veía como cómplice. Para febrero de 2014, Nathan había renunciado a su puesto y desaparecido de la vida pública, retirándose a un lugar desconocido para escapar del escrutinio. Hannah sobrevivió a sus heridas físicas, pero la recuperación emocional fue mucho más difícil. Para marzo de 2014, se había mudado de regreso con sus padres y poco después presentó la demanda de divorcio. La traición y el trauma eran demasiado para soportar. Ya no podía imaginar un futuro con Nathan. Su visión optimista de la vida se había apagado, reemplazada por el peso del dolor y la traición. La historia de Heather se convirtió en una advertencia. Los medios la retrataron como una joven problemática, víctima de sus circunstancias, pero también como la autora de una violencia inimaginable. Se desataron debates sobre salud mental, responsabilidad y la ética de las relaciones entre maestros y estudiantes. Pero para quienes la conocieron, Heather se convirtió en un símbolo de cómo la obsesión y la desesperación, sin control, podían desembocar en una tragedia. La casa de los Ellis, que alguna vez estuvo llena de esperanza y promesas, permaneció vacía durante meses. Con el tiempo, el vecindario volvió a su rutina, pero el recuerdo de aquella noche quedó grabado en la memoria de todos, como un escalofriante recordatorio de cómo la vida puede desmoronarse por el amor, la traición y la obsesión. Este aterrador capítulo en las vidas de Nathan, Hannah y Heather quedaría para siempre como un testimonio de las devastadoras consecuencias de los secretos y las emociones descontroladas. No olvides darle like y suscribirte para más historias impactantes como esta. Cuéntanos en los comentarios qué opinas de esta historia.